La traición huele. Beatriz lo descubrió una tarde de marzo, cuando abrió el cajón de la cómoda de su marido buscando un cargador de celular y encontró un frasco de perfume que nunca había usado. Era caro. Era el favorito de su hermana Lucía. En ese momento, el mundo no se derrumbó. Simplemente dejó de tener sentido. El celular de Fernando estaba en la mesita de noche. Estaba en la ducha. Beatriz cogió el aparato con las manos temblorosas, no de ira, sino de una escalofriante premonición que le recorrió la espalda como agua de mar en enero. No había contraseña. Nunca la había habido. Las parejas que se aman no ocultan nada, decía siempre. Los mensajes estaban ahí. Cientos, meses de conversaciones, fotos, promesas, planes de fin de semana cuando Beatriz creía que estaba en congresos de derecho. Y lo peor de todo, escrito por él 3 semanas antes. Siempre fuiste tú, Lucía. Me casé con Beatriz porque era lo correcto, pero mi corazón siempre te ha pertenecido. Beatriz no gritó, no lloró. Dejó el móvil exactamente donde estaba. Salió de la habitación. Bajó las escaleras de la casa que habían comprado juntas 17 años antes. Recogió las llaves del coche y condujo sin rumbo por las calles de Vigo hasta que el depósito se vació y el sol se puso sobre la ría como una herida abierta en el horizonte. ¿Alguna vez has sentido que la vida que construiste era una mentira? ¿Que cada sonrisa, cada cena, cada te quiero susurrado antes de dormir era solo un papel que alguien interpretaba a la perfección? Beatriz lo sintió. Cuando regresó a casa a las 2 de la mañana, Fernando estaba sentado en la sala todavía en bata, pálido. Sabía que ella lo sabía. No se disculpó. Simplemente dijo con una calma que le heló la sangre. No quería que te enteraras así. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La voz de Beatriz salió ronca, distante, como si perteneciera a otra persona. 2 años. 2 años. Mientras Beatriz corregía trabajos de literatura, preparaba cenas, planeaba vacaciones, cuidaba a su madre enferma y soñaba con adoptar un hijo ya que no podían concebir, él y Lucía se reían de ella a sus espaldas. ¿Por qué? Fue todo lo que logró preguntar. Fernando miró sus propias manos. Porque siempre la amé, Beatriz, incluso antes que a ti. Pero era demasiado joven, irresponsable. Tú estabas a salvo, la decisión correcta, la elección correcta, como un mueble, una póliza de seguro, algo útil, pero sin glamour. ¿Y ahora? Preguntó Beatriz sin reconocer su propia voz. Ahora quiero separarme. Lucía y yo queremos seguir juntos, oficialmente. La habitación olía a café frío y a traición. El reloj de la pared marcaba las 2:43 de la madrugada. Y allí, en ese instante congelado, Beatriz comprendió que no había vuelta atrás. No había discusión, ni siquiera cabía el dolor. Él ya lo había decidido todo. Está bien, dijo ella. Fernando parecía aliviado. Pero antes de continuar con esta historia, necesito preguntarte algo. Si alguna vez has experimentado el dolor de la traición, si alguna vez has sentido que el suelo se desmoronaba bajo tus pies, suscríbete a este canal ahora, dale a me gusta a este video y compártelo, porque lo que Beatriz está a punto de descubrir te mostrará que a veces la vida nos lo quita todo, para darnos algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. El divorcio fue rápido. Fernando tenía dinero y mejores abogados. Beatriz recibió una indemnización modesta y la humillación pública de ser la esposa traicionada por su propia hermana. La madre, ya frágil y confundida por los primeros síntomas de demencia, no entendía lo sucedido. Solo repetía que Lucía siempre fue la bella, la especial. El padre no tomó partido. Simplemente guardó silencio, como siempre. Toda la familia trató la traición como si fuera un malentendido. Un detalle inconveniente. Estas cosas pasan, dijo una tía en el velorio de su madre 6 meses después. Lo importante es que todos estén contentos. Beatriz no asistió a la boda de Fernando y Lucía, pero se vieron las fotos en redes sociales. Su hermana llevaba el vestido de novia que Beatriz había guardado en un baúl, soñando con que una hija
si alguna vez la tenía, pudiera lucirlo. Vendió el pequeño apartamento que había conseguido alquilar con la indemnización y se mudó a una habitación en una pensión cerca de la escuela donde daba clases. 42 años, sola, traicionada, invisible. Fue entonces cuando llegó la carta. Era de un notario de Ferrol, con membrete y lenguaje formal. Beatriz casi lo tira a la basura, pensando que solo eran más papeles de divorcio, pero algo la impulsó a abrirlo. Estimada señora Beatriz Santorum Ribeira, le informamos que ha sido designado único heredero de la propiedad de la fallecida Dolores Ribeira Campos, su abuela materna, ubicada en Punta do Couto, municipio de Cedeira. La propiedad incluye una casa de piedra, un terreno adyacente y todos los bienes muebles. Le solicitamos que venga a esta oficina para firmar documentos y transferir la propiedad. Beatriz lo leyó 3 veces. Su abuela Dolores había fallecido 15 años antes. La casa de Punta do Couto había estado abandonada desde entonces, o al menos eso creía ella. Nadie hablaba nunca de herencias, nadie mencionaba testamentos. ¿Por qué ahora? Llamó al notario. El secretario fue breve. El testamento tenía una cláusula. La herencia solo se transferiría cuando la señora cumpliera 40 años y estuviera... La mujer dudó. ¿Sola? ¿Solo? Sin cónyuge. Esas fueron las palabras exactas de su abuela. Beatriz colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana sucia de la pensión. Afuera, la fina lluvia de octubre cubría Vigo con un manto gris. Su abuela lo sabía. De alguna manera, Dolores sabía que Beatriz acabaría traicionada, abandonada, sola. ¿O lo había planeado así? La pregunta la persiguió durante días. Finalmente, un viernes sin clases, Beatriz se subió a su coche y condujo hacia el norte. 2 horas y media de carretera serpenteando por la costa gallega, entre montañas cubiertas de eucaliptos y el Atlántico gris esmeralda rugiendo a su izquierda. Punta do Couto era un pueblo olvidado por el tiempo. 12 casas de piedra, la mitad abandonadas, una capilla sin sacerdote, un bar que abría 3 días a la semana. El único movimiento provenía de las gaviotas y el viento cortante que azotaba el acantilado como una cuchilla invisible. La casa de la abuela estaba en el punto más alto, donde terminaba la tierra y comenzaba el océano. Era una construcción baja, de granito oscuro, con un tejado de pizarra cubierto de musgo. Las ventanas estaban tapiadas por dentro. La puerta de madera, hinchada por la humedad, se mantuvo firme cuando Beatriz giró la llave oxidada que le había dado el notario. Ella empujó con el hombro. La puerta cedió con un largo crujido. El olor que la recibió era de sal, moho y algo más. Algo que no debería haber estado allí. Alimento. Beatriz entró lentamente. La sala principal estaba tal como la recordaba. Muebles pesados cubiertos con sábanas blancas ahora amarillentas, una chimenea de piedra, suelo de tablones anchos, todo cubierto por una gruesa capa de polvo. Pero sobre la mesa, en el centro de la habitación, había un plato con pan sobrante y una manzana mordida, reciente. El corazón de Beatriz se aceleró. Retrocedió un paso, buscando instintivamente su celular en el bolsillo. No había señal. Claro, allí, en el fin del mundo, no había torres de transmisión. «¿Hola?», llamó, y su voz resonó en las paredes de piedra. «¿Hay alguien aquí?». Silencio. Beatriz recorrió la casa y cada paso hacía crujir las tablas del suelo. La cocina estaba vacía, pero el grifo goteaba. Alguien había abierto el agua. En la despensa encontró latas de atún, paquetes de galletas, botellas de agua. Todo era reciente. Alguien vivía allí. Subió la estrecha escalera que conducía al piso superior. 2 puertas. La primera era la habitación de su abuela. La cama aún estaba tendida. El crucifijo estaba en la pared, nada fuera de lugar. La segunda puerta estaba entreabierta. Beatriz empujó lentamente. La habitación era pequeña, con una sola ventana que daba al mar. Había ropa tirada en el suelo, ropa de niños. Una muñeca de trapo
yacía caída cerca de la cama deshecha. Y dibujos. Docenas de dibujos pegados a la pared. Dibujos infantiles hechos con lápices de colores. Casas, monigotes, barcos, olas azules. Y en el centro de uno de los dibujos, una palabra escrita con letra temblorosa. Mamá Beatriz se quedó sin aliento. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba allí? ¿Y dónde estabas tú ahora? Fue entonces cuando lo oyó. Un ruido que venía de abajo, de la cocina. Un ligero arrastramiento, como pasos descalzos sobre piedra fría. Alguien había entrado en la casa. ¿Bajarías a enfrentarte a un desconocido o huirías antes de que fuera demasiado tarde? Beatriz bajó las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en las paredes de piedra. Cada escalón crujía bajo sus pies, delatando su presencia. No había forma de bajar en silencio. No había forma de escapar sin ser vista. Cuando llegó al último escalón, vio una figura parada en el medio de la habitación. Era una mujer, vieja, quizás de 70 años, quizás más. Llevaba un abrigo de lana demasiado desgastado para el frío y una bufanda oscura atada a la cabeza. Su rostro era una geografía de profundas arrugas, marcadas por la sal y el viento. Pero sus ojos eran penetrantes, desconfiados, asustados. Llevaba una bolsa de tela en las manos. Dentro, Beatriz vio pan, fruta y una botella de leche. Las dos mujeres se miraron en silencio. Ninguna sabía qué decir. El viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas cerradas, y a lo lejos el mar se estrellaba contra las rocas con la regularidad de un corazón gigante. «¿Quién eres?», preguntó finalmente Beatriz con voz más firme de lo que esperaba. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron a Beatriz de pies a cabeza, evaluando, midiendo, buscando algo. «La nieta de Dolores», dijo finalmente con la voz áspera y desgastada por el tiempo. No era una pregunta, era la constatación de un hecho. «Sí, ¿y tú?» «Carmen». La mujer apretó la bolsa contra su pecho. «Vivo allá abajo, cerca del faro». Beatriz se cruzó de brazos. La adrenalina aún corría por sus venas, pero ahora se mezclaba con la confusión. «¿Qué estás haciendo aquí?» Carmen dudó. Miró las escaleras, luego la puerta, como si estuviera calculando si aún tenía tiempo de escapar. Pero entonces sus hombros se desplomaron, dominados por un cansancio que parecía más grande que ella misma, cuidándola. ¿De ella? Beatriz frunció el ceño. ¿De quién? Carmen no respondió. En cambio, dio un paso hacia las escaleras, pero Beatriz le cerró el paso. «Hay un niño aquí». No era una pregunta, era una acusación. Los ojos de Carmen brillaron. Miedo, sí, pero también algo feroz, protector. «Eso no es asunto tuyo. Este es mi hogar ahora», dijo Beatriz alzando la voz. «Todo aquí es mi responsabilidad. ¿Quién es ella? ¿Por qué se esconde?» Carmen respiró hondo. Al hablar, cada palabra salía lenta y mesurada, como si estuviera construyendo un puente sobre un abismo. «¿Vas a entregarla a las autoridades?» La pregunta tomó a Beatriz por sorpresa. «Necesito saber qué está pasando primero. Si lo digo, llamarás a la policía, y si llamas a la policía, morirá». El silencio que siguió fue denso, pesado. Beatriz sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No tenía nada que ver con el viento que se filtraba por las grietas. «¿Qué quieres decir con morir?» Carmen miró la puerta principal, luego las ventanas tapiadas, como si las paredes pudieran tener oídos. «Te lo mostraré», dijo finalmente, «pero tienes que prometerme que no gritarás, que no la asustarás más de lo que ya está». Beatriz asintió sin comprender del todo a qué se estaba comprometiendo. Carmen subió las escaleras y Beatriz la siguió. Regresaron a la pequeña habitación llena de dibujos infantiles. Carmen se detuvo en la puerta y gritó, con voz suave, casi maternal: «Nena, soy yo. Traje comida». Nada. Carmen se arrodilló y miró debajo de la cama. Beatriz vio que sus labios se movían en palabras que no podía oír. Tal vez una oración, tal vez una súplica de perdón. Lentamente, algo se movió en la sombra debajo de la cama.
Primero vinieron las manos, pequeñas, sucias, luego los brazos delgados, y entonces, como un animal asustado que emerge de su madriguera, una niña se deslizó fuera. Era diminuta. Su cabello oscuro y enredado le caía sobre la cara. Llevaba un suéter enorme, roto por los codos, y pantalones que parecían sacados de ropa de adulto. Llevaba los pies descalzos, sucios de tierra y fríos. Pero lo que rompió el corazón de Beatriz fueron los ojos. Enormes ojos oscuros, llenos de un terror tan profundo que parecía insondable. Ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver jamás. La niña no emitió ningún sonido. Simplemente se acurrucó contra la pared, temblando. Carmen abrió la bolsa y sacó el pan, extendiéndolo lentamente. La niña observaba, pero no se movía. No lo cogió. Simplemente miró a Beatriz con total desconfianza. «No habla», dijo Carmen en voz baja. «Desde que llegó. ¿De dónde salió?», susurró Beatriz, sin poder apartar la vista del niño. Carmen dejó la comida en el suelo y les hizo un gesto para que salieran de la habitación. Beatriz dudó, pero obedeció. Bajaron a la sala. «Vino del mar», dijo Carmen, con la voz ahora pesada como una piedra. «Hace 3 meses, en una lancha con agua, junto con otras 8 personas, africanos, intentando cruzar. La guardia costera los interceptó antes de llegar a la playa. Se llevaron a todos, menos a ella». «¿Cómo?», «Porque la escondí». Carmen se sentó en una de las sillas cubiertas con sábanas y de repente pareció tener 100 años. «Estaba en la playa esa mañana, insomnio. Siempre lo he tenido. Vi cuando el barco encalló. Vi cuando llegó la guardia costera. Y vi cuando una mujer, antes de que se la llevaran, empujó a la niña detrás de una roca y le gritó que se callara». Beatriz sintió una opresión en el pecho. «La madre», Carmen asintió. «Esperé a que se fueran. Fui a la roca. La niña estaba acurrucada, empapada, morada de frío. Pensé, si la llevo a las autoridades la deportarán, de vuelta a donde sea que haya huido, y si su madre la escondió fue por algo. Así que la trajiste aquí. Tu abuela Dolores era mi amiga. Me dio una llave de esta casa hace años cuando murió mi marido, y no tenía dónde guardar sus cosas. Pensé que nadie vendría, que podría esconderla hasta que...». Carmen se detuvo, con la voz entrecortada. «¿Hasta qué?». «Hasta que supe qué hacer. Pero entonces enfermé». Carmen abrió su abrigo. Debajo, Beatriz vio la piel amarillenta y los huesos que sobresalían. «Cáncer. En los pulmones. Los médicos me dan 6 meses, quizás menos». La realidad golpeó a Beatriz como una ola fría. «La cuidabas tú solo. No tuve elección. No confío en nadie aquí. La mitad del pueblo trabaja para la guardia costera o les tiene miedo. Si descubren que hay una chica ilegal escondida...». Carmen no necesitó terminar la frase. Beatriz miró las escaleras. Allí arriba, en aquella habitación fría y llena de dibujos desesperados, había un niño sin nombre, sin voz, sin nadie. Excepto ahora, ella. «¿Sabes su nombre? ¿De dónde viene?». Carmen meneó la cabeza. «No habla. No responde a nada. Dibujé mapas, le enseñé banderas, probé diferentes idiomas. Nada. Solo dibuja. Siempre lo mismo. El mar. Barcos. Y esa palabra. Mamá». Beatriz se sentó, con las piernas repentinamente débiles. Había venido con la esperanza de encontrar una casa vacía, un problema que resolver, quizás algo de dinero de una venta rápida para empezar de cero, lejos de las ruinas de su vida. En cambio, encontró otra alma rota, más pequeña, más vulnerable, más perdida que ella misma. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Beatriz, notando que le temblaba la voz. Carmen la miró a los ojos. Había súplica en ellos y desesperación. «Cuídala, mientras puedas, hasta que yo...». Tosió, una tos seca y dolorosa. «Hasta que muera. Entonces haz lo que creas correcto, pero no la abandones ahora. No mientras viva para saber que le fallé». Era una petición imposible. Albergar a una niña inmigrante indocumentada era un delito. Beatriz podría ser arrestada, perderlo todo. ¿Y para qué?
¿Por una niña que ni siquiera sabía quién era? Pero entonces volvió a mirar las escaleras y pensó en sí misma, 6 meses atrás, traicionada, abandonada, invisible. Pensó en cómo nadie la defendió, nadie la eligió. Nadie estuvo a su lado cuando el mundo decidió que ella no importaba. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó Beatriz. Los médicos dijeron 6 meses, pero me siento menos. Beatriz cerró los ojos, respiró hondo, olió el mar que se filtraba por cada grieta de aquella casa de piedra. Sintió el peso de la decisión como una piedra en el pecho, y luego, sin entender del todo por qué, dijo: «Me la llevaré». Carmen dejó escapar un largo suspiro y algo en su rostro apareció: alivio, gratitud, tal vez incluso redención. «Gracias», susurró. «Gracias». Pero Beatriz levantó la mano. «Con una condición. Cuéntamelo todo, todo lo que sepas, cada detalle de esa noche, porque si voy a proteger a esta chica, necesito saber de quién la estoy protegiendo». Carmen asintió, y entonces, con la voz quebrada y el cuerpo frágil encorvado por la enfermedad, contó su historia. La noche que llegó la niña fue una de las más frías del año. Carmen no podía dormir, nunca lo había hecho, desde que su esposo se ahogó en una tormenta 10 años antes. Estaba sentada en el porche de su casita, cerca del faro, cuando vio las luces. No eran luces de barcos pesqueros, eran linternas, débiles, desesperadas. Carmen bajó a la playa. La marea estaba baja y había una lancha neumática varada en las rocas. La gente salía a rastras, mojada y exhausta. Africanos, quizás marroquíes, quizás senegaleses. Carmen no lo sabía. Y entonces vio los faros de los jeeps de la guardia costera. Los guardias salieron armados, gritando órdenes. Los que estaban en la lancha levantaron las manos. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaron allí, resignados. Fue entonces cuando Carmen vio a la mujer. Estaba agachada cerca del bote, abrazando a una niña pequeña. La mujer miró a Carmen. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció eterno. Y entonces, con un movimiento rápido, la mujer empujó a la niña detrás de una gran roca cubierta de algas. Gritó algo en un idioma que Carmen no entendía. La niña se encogió, obediente, en silencio. Los guardias se llevaron a la mujer a rastras. Ella no se resistió. Simplemente miró hacia la roca hasta que desapareció dentro de uno de los jeeps. Carmen esperó. Cuando los vehículos se fueron, ella se dirigió a la roca. La niña estaba allí, empapada, temblando, con los ojos abiertos de puro terror. Carmen no pensó. Simplemente cogió a la niña en brazos, la envolvió en su propio abrigo y corrió a casa de Dolores, la única casa que conocía vacía, olvidada, segura. «Intenté preguntarle su nombre», dijo Carmen con los ojos húmedos. «Intenté consolarla, pero solo lloraba, en silencio, lágrimas como si hubiera olvidado cómo usar la voz». Beatriz tragó saliva con dificultad. «¿Y qué pasa con la madre?». Carmen meneó la cabeza. «Deportado, 3 días después, junto con los demás. No sé dónde. Nadie lo sabe. Nunca lo dicen. ¿Has intentado buscar?». «¿Cómo?». «No tengo nombre, no tengo documentos, no tengo nada. Y si pregunto, levantarán sospechas». Carmen volvió a toser, esta vez más fuerte. La sangre manchó el pañuelo que se llevó a la boca. «Estoy vieja, enferma. Nadie me tomaría en serio. ¿Y si descubrieran que escondía a la niña? Pero ahora estoy aquí», dijo Beatriz, y su propia voz sonaba extraña, distante. «¿Y quieres que corra ese riesgo?». Carmen la miró con una intensidad que la atravesó. «Te traicionaron, te abandonaron, te dejaron solo». Cada palabra era como un cuchillo. Ahora tienes la oportunidad de hacer lo contrario, de elegir a alguien, de apoyar a alguien cuando el mundo entero te ha dado la espalda. Beatriz sintió una opresión en la garganta. «Eso no es justo. La vida nunca es tan sencilla». El silencio volvió a caer sobre la habitación. Afuera, el viento aullaba, el mar rugía, y arriba, en la habitación oscura, una niña sin nombre dibujaba barcos y escribía:
Mamá con letras temblorosas. Beatriz se puso de pie. Necesitaré comida, ropa para ella, medicinas, quizás. ¿Puedes traer algunas? Carmen asintió aliviada. Sí, 2 veces por semana. Más de eso llamaría la atención. ¿Qué pasa si alguien te pregunta por qué vienes aquí? Diré que te estoy limpiando la casa, que me contrataste. Carmen también se levantó, apoyándose en la mesa. Nadie sospechará nada. Soy invisible aquí, demasiado vieja para importar. Beatriz conocía ese sentimiento. Acompañó a Carmen hasta la puerta. Antes de irse, la anciana agarró el brazo de Beatriz con una fuerza sorprendente. Ten cuidado con la guardia costera, sobre todo con el capitán Rafael Sousa. Es peligroso. ¿Por qué? Porque no salva vidas, las controla y no le gusta perder el control. Carmen salió a la fría noche y Beatriz cerró la puerta, cerrándola con llave desde dentro. Se quedó sola en la habitación oscura, escuchando los sonidos de la casa adaptándose al viento, y luego, lentamente, subió las escaleras. La niña seguía acurrucada en un rincón de la habitación. El pan que Carmen había dejado seguía intacto en el suelo. Beatriz se sentó en el suelo a una distancia prudencial. No habló, no se acercó, simplemente permaneció allí, presente. Pasaron los minutos, quizás media hora, y entonces, lentamente, la niña extendió la mano, tomó el pan y comió. Fue un comienzo, pero Beatriz aún no sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. No solo el nombre de Rafael Sousa volvería a atormentar no solo a la niña, pero también ella misma. Los primeros días fueron una danza silenciosa de desconfianza y necesidad. Beatriz dormía en la habitación de su abuela, con la puerta entreabierta, atenta a cualquier ruido que viniera del pasillo. La niña se quedó en la habitación más pequeña, saliendo solo para ir al baño, e incluso entonces, rápida y furtivamente, como un gato asustado. Beatriz dejaba comida en la puerta, pan con mantequilla, fruta, leche caliente. A veces la niña se la comía, a veces no, pero poco a poco las porciones vacías se hicieron más frecuentes que las que no se habían probado. Al tercer día, Beatriz entró en la habitación mientras la niña estaba dibujando. No levantó la vista. Simplemente siguió pasando el lápiz azul por el papel con una intensidad que parecía dolorosa. Siempre era el mismo dibujo. Olas, muchas olas, y un pequeño bote, casi tragado por ellas. Beatriz estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared de enfrente. No hablaba, solo observaba. La niña dejó de dibujar. Sus dedos se apretaron sobre el lápiz. Miró a Beatriz y luego volvió a mirar el papel. «¿Te gusta dibujar?», dijo Beatriz suavemente en español. «Nada». «A mí también me gustaba, de pequeña». Beatriz se recogió uno de los papeles del suelo y un lápiz que se había caído. Empezó a dibujar una casa, sencilla, cuadrada, con una puerta y 2 ventanas. Solía dibujar casas, siempre casas. Mi abuela decía que era porque soñaba con tener un lugar propio. La niña miró de reojo el dibujo de Beatriz. Sus ojos se posaron en la puerta principal. «¿Sabes qué es gracioso?», continuó Beatriz en voz baja, casi un susurro. «Ahora tengo una casa, esta casa, pero me siento tan perdida como cuando no tenía nada». La niña dejó el lápiz. Se giró lentamente, mirando directamente a Beatriz por primera vez, y en esa mirada, Beatriz vio algo que reconoció, la soledad de alguien que lo ha perdido todo y no sabe cómo volver a estar completo. «Tú también estás perdida, ¿no?», susurró Beatriz. La niña parpadeó. Una lágrima rodó por su rostro sucio, pero no emitió ningún sonido. No sollozó. Simplemente dejó caer la lágrima. Beatriz sintió que se le rompía el corazón. Lentamente, muy lentamente, extendió la mano. No para tocar a la chica, solo para que ella pudiera ver que su mano estaba allí, abierta, ofrecida. La niña miró su mano, luego el rostro de Beatriz, y entonces, con un movimiento tan leve que casi no se produjo, asintió. Fue un sí. Pequeñito, frágil, pero fue un sí. Beatriz sonrió.
Y por primera vez en meses, la sonrisa era genuina. Carmen regresó al quinto día con ropa de niño que, según dijo, había encontrado en una tienda de segunda mano en Cedeira. También trajo medicamentos, vitaminas y una bolsa de patatas y zanahorias. «¿Cómo está?», preguntó sin aliento, apoyándose en el marco de la puerta. «Comiendo», respondió Beatriz. «Todavía no habla, pero está comiendo». Carmen cerró los ojos, aliviada. «Esa es una buena señal». «Estás peor», observó Beatriz. Carmen estaba más pálida y sus labios amoratados. Tosía cada pocas palabras. «Me muero», dijo Carmen sin rodeos. «Eso no me augura nada bueno. Deberías estar en el hospital. ¿Y dejar a la chica en paz? Jamás». Carmen volvió a toser, doblada por el dolor. Al incorporarse, se limpió la boca con el pañuelo manchado de sangre. «Necesito decirte algo, antes de que sea demasiado tarde». Beatriz la acompañó hasta la habitación, ayudándola a sentarse. «¿Qué es?». Carmen respiró profundamente. Cada inhalación era un esfuerzo visible. «La madre de la niña. Descubrí algo». Beatriz se inclinó hacia adelante. «¿Cómo?». «Fui a la estación de la Guardia Costera. Fingí que buscaba a un primo perdido. Hablé con una secretaria, una mujer amable, un poco ingenua. Le comenté que había presenciado un rescate hacía unos meses. Revisó los registros». Carmen sacó un papel arrugado de su bolsillo. 8 personas fueron deportadas ese día. 7 hombres. Una mujer. ¿El nombre? Carmen desdobló el papel con manos temblorosas. Amara. Solo Amara. Sin apellido. Creen que es senegalesa. Deportada a Marruecos 3 días después de su captura. ¿Marruecos? Pero es senegalesa. No les importa. Abandonan a todos en el primer país que los acepta. Marruecos tiene campos de detención. Después, Carmen negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Muchos desaparecen. Mueren intentando regresar o se dan por vencidos. Beatriz miró el papel. El nombre estaba escrito a mano, con letra apresurada, Amara. Aproximadamente 28 años. ¿Senegal? Deportado el 1907. ¿La niña sabe esto? ¿Cómo voy a saberlo? No habla. No responde. Quizá ni siquiera sepa el nombre de su madre. Carmen dobló el papel y se lo entregó a Beatriz. Pero deberías guardar esto. Por si algún día, por si quiere buscarlo. Beatriz sostenía el papel como si fuera una reliquia sagrada. Era la única conexión de la niña con su pasado, la única prueba de que alguien la amaba lo suficiente como para empujarla tras una roca y sacrificarse. «Gracias», dijo Beatriz. Carmen asintió. Luego, con esfuerzo, se puso de pie. «No puedo quedarme mucho tiempo. Cuanto más tiempo llego, mayor es el riesgo. Pero traje suficiente comida para 2 semanas. Luego volveré». «Carmen», Beatriz dudó. «¿Y si no puedes volver?». La anciana sonrió. Era una sonrisa triste, pero también pacífica. «Entonces tendrás que aprender a valerte por ti mismo». Salió por la puerta, encorvada por el viento y la enfermedad, y Beatriz la vio caminar por el sendero de piedra hasta desaparecer entre las casas abandonadas del pueblo. Esa noche, Beatriz preparó sopa de verduras. Llevó un tazón a la habitación de la niña. Esta vez se sentó más cerca, no demasiado cerca, pero más cerca que antes. La niña comía despacio, soplando la cuchara como si alguien le hubiera enseñado, alguien a quien le importaba. «Amara», dijo Beatriz suavemente. La niña dejó de comer. Sus ojos se abrieron de par en par. «Tu madre se llama Amara». Beatriz se tocó el pecho. «Beatriz, soy Beatriz». Luego señaló a la niña. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?». La niña miró el cuenco. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Beatriz esperó. No lo presionó. Simplemente se quedó allí, presente, paciente. Y entonces, tan suavemente que era casi inaudible, la niña susurró: «Aisha». El nombre llegó roto, oxidado por el silencio. Pero llegó. Beatriz sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Aisha», repitió con voz temblorosa, «es un nombre precioso». La chica, Aisha, miró a Beatriz, y por primera vez
Algo parecido a la confianza brilló en sus ojos oscuros, pero en ese momento un sonido rompió el silencio de la noche. Motores. Beatriz corrió hacia la ventana. Abajo, los faros atravesaban la oscuridad. 2 jeeps. Subiendo por el sendero de piedra hacia la casa. Guardia costera. El corazón de Beatriz se hundió. «Aisha, escóndete», susurró con urgencia. «Bajo la cama. Ahora». La chica no dudó. Desapareció bajo la cama con un movimiento rápido e instintivo, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Beatriz bajó corriendo. Los jeeps se detuvieron frente a la casa. Portazos, voces masculinas, pasos pesados. Alguien llamó a la puerta. No fue un golpe cortés, era una exigencia. Beatriz respiró hondo. Se alisó el pelo, se secó las manos en el delantal y abrió la puerta. Había 3 hombres. 2 vestían uniformes de la guardia costera. El tercero, al frente, llevaba una chaqueta de cuero encima. Era mayor que los demás, quizá de 50 años. Cabello corto y canoso, rostro anguloso, ojos claros, fríos como el hielo. La miró de arriba abajo, lentamente, sin vergüenza. «Beatriz Santorum Ribeira». Su voz era profunda y controlada. «Sí». «¿Quién pregunta?» Él sonrió. No era una sonrisa agradable. «Capitán Rafael Sousa, guardia costera». Hizo una pausa. «¿Puedo pasar?» No fue una petición, fue una advertencia. Beatriz dio un paso al costado, con el corazón latiéndole con fuerza. Rafael entró, seguido de los 2 guardias. Sus ojos recorrieron la habitación, analizando cada detalle. «He oído que heredó la casa de su abuela», dijo, cruzando lentamente la habitación. «Un lugar bonito, recluido». La miró. «Perfecto para quien busca privacidad». «Vine a limpiar y a decidir si vendo o no», respondió Beatriz con voz firme. «¿Puedo ayudarle en algo, capitán?» Rafael se detuvo frente a la chimenea. Tomó uno de los dibujos de Aisha que estaba sobre la mesa. Beatriz había olvidado guardarlos. Observó el dibujo, el barco, las olas. «¿Tiene usted hijos, señora Ribeira?» «No». «Entonces, ¿de quién es esto?» Levantó el dibujo. Beatriz tragó saliva con dificultad. «Mío. Dibujo para relajarme». Rafael la miró un buen rato. Luego se rió. Fue una risa corta y seca, sin humor. «Dibujos infantiles, hechos con lápices de colores». Dejó el papel sobre la mesa. «Un pasatiempo interesante para una mujer adulta». «Cada uno tiene el suyo», replicó Beatriz, odiando el temblor en su propia voz. Rafael dio unos pasos más, acercándose a las escaleras. Beatriz se movió, bloqueándole el paso sutilmente. «¿Puedo saber el motivo de su visita, capitán?» Él se detuvo, se giró hacia ella. «Buscamos a una niña, africana, de unos 8 años. Desapareció hace 3 meses durante un rescate». Su mirada se clavó en la de Beatriz. Algunos vecinos mencionaron movimientos extraños en esta casa, luces por la noche, humo en la chimenea, tras años de estar vacía. «Soy yo. Estoy viviendo aquí temporalmente». «¿Solo?» «Solo». Rafael se acercó un paso más. Demasiado. Beatriz olió a tabaco y a algo metálico. Sangre, quizá. O miedo. «Entonces, ¿no te importa si echamos un vistazo?» No era una pregunta. «¿Tienes una orden judicial?», preguntó Beatriz, sorprendiéndose de su propio coraje. Rafael volvió a sonreír. Esa sonrisa depredadora. «No es necesario. Es una operación de seguridad nacional. Los inmigrantes ilegales son una amenaza para el orden público. Puedo registrar cualquier propiedad sospechosa». Hizo un gesto a los guardias. Se dirigieron hacia las escaleras. Beatriz sintió que el pánico la invadía. Aisha estaba allí arriba, escondida. Pero, ¿cuánto tiempo podría permanecer en silencio? ¿Mentirías para proteger a un niño que apenas conoces? ¿O lo entregarías para salvarte? Los guardias comenzaron a subir, y Beatriz tomó la decisión que lo cambiaría todo. «Esperamos». Rafael levantó la mano. Los guardias se detuvieron. «¿Intentar?» Beatriz respiró profundamente. «Mi hermana vino ayer con su hija.
Dejaron algunos juguetes. Quizás eso fue lo que vieron los vecinos. Rafael inclinó la cabeza. «¿Tu hermana? ¿Cómo se llama?» «Lucía». «¿Y dónde vive ella?» «Vigo». Rafael sacó una libretita de su bolsillo. Anotó algo. «Lo comprobaré. Si mientes». Dejó la amenaza flotando en el aire. Luego, con un gesto, despidió a los guardias. Se marcharon. Rafael fue el último deteniéndose en la puerta. «Tenga cuidado, señora Ribeira. Este lugar es peligroso. La gente se pierde aquí». Miró al mar oscuro. «Desaparecen sin dejar rastro». Y luego se fue. Beatriz cerró la puerta. Le echó llave. Apoyó la frente en la fría madera. Solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. Subió corriendo las escaleras. Aisha seguía debajo de la cama, acurrucada, con los ojos abiertos por el terror. «Se han ido», susurró Beatriz arrodillándose. «Estás a salvo». Pero ambos sabían que era mentira. Rafael Sousa ahora sabía que algo andaba mal y volvería. Lo que Beatriz aún no sabía era que Rafael tenía una conexión mucho más estrecha con su vida pasada de lo que ella pudiera imaginar. Y la traición que la había destruido estaba a punto de chocar con el secreto que ahora protegía. Beatriz no durmió esa noche. Se sentó en la silla junto a la cama donde Aisha finalmente se había quedado dormida, agotada por el terror, con cada sonido, el viento, el crujido de la madera, el mar rompiendo contra las rocas. Todo su cuerpo se tensaba, esperando oír de nuevo los motores del jeep. Pero no volvieron, al menos no esa noche. Al amanecer, Beatriz bajó a preparar café. Aún le temblaban las manos. Le había mentido a un guardacostas. Había dado el nombre de su hermana, la mujer que la traicionó, que le robó a su marido, su dignidad, su vida. ¿Por qué? ¿Por qué había invocado ese nombre en particular? Quizás porque sabía que Lucía merecía verse envuelta en este lío. O quizás porque, en el fondo, una parte de ella quería que su hermana pagara, de alguna manera, por algo. Pero ahora había un problema mayor. Rafael iba a comprobarlo. Iba a buscar a Lucía en Vigo. Y cuando descubriera que ella nunca había estado en Punta do Couto, regresaría. Con preguntas, con rabia, y quizás esposado. Beatriz necesitaba un plan. Tomó el papel que Carmen le había dado, el nombre de la madre de Aisha, la fecha de la deportación. Lo miró fijamente un buen rato, como si las letras pudieran revelar alguna respuesta oculta, y entonces tuvo una idea. Si Rafael buscaba a la chica, significaba que había algo más en esta historia, algo que no quería que se descubriera. Las palabras de Carmen resonaron en su mente. Él no salva vidas, las controla. ¿Qué significa eso? Beatriz necesitaba ayuda, pero no podía confiar en nadie del pueblo, así que tomó su celular, aún sin señal dentro de la casa, y caminó hasta el punto más alto del acantilado, donde a veces captaba una señal débil. Marcó un número al que no llamaban desde hacía meses. ¿Hola? La voz era femenina, joven y sospechosa. ¿Marta? Soy yo. Beatriz. Silencio al otro lado de la línea. Marta era compañera de Beatriz en el colegio donde daba clases. Más joven, llena de energía, idealista, pero también la única persona que, tras el divorcio, no la había tratado como a una leprosa. La única que le había ofrecido un hombro para llorar, incluso cuando Beatriz no tenía fuerzas para aceptarlo. «Beatriz, Dios mío, ¿dónde estás? Hace semanas que nadie te ve». «Estoy en Punta do Couto, en el norte». Beatriz miró el mar, gris e interminable. «Necesito un favor». «¿Qué tipo de favor? ¿Tienes contacto con ese periodista? ¿El que hizo el reportaje sobre la corrupción en la policía portuaria?» Romper. «¿Sara Mendoza?» «La tengo». «¿Por qué?» «Necesito hablar con ella. Urgente. Pero no puedo ir a Vigo». «¿Puede venir?» «Beatriz, ¿estás bien? ¿Tienes algún problema?» Beatriz cerró los ojos. «Sí, pero no puedo explicártelo por teléfono. Por favor, Marta, créeme». Otra pausa. Luego, «La llamaré, pero me debes una explicación. Prometo».
Marta colgó. Beatriz estaba allí, con el viento frío azotándole la cara y el móvil aferrado a la mano. Lo estaba apostando todo a un desconocido, a un periodista que quizá no vendría, que quizá no me creería, pero era la única carta que tenía. Sara Mendoza llegó 2 días después, conduciendo un coche viejo que subía con dificultad por el camino pedregoso. Era una mujer de unos 30 años, con el pelo corto, gafas de montura gruesa y expresión escéptica. Llevaba una mochila llena de equipo, una grabadora, una cámara y portátiles. Beatriz la saludó nerviosamente en la puerta. «Gracias por venir». Sara la miró de arriba abajo. Marta dijo que era urgente y que tenía que ver con la guardia costera. Entró sin esperar invitación, con la mirada ya recorriendo la sala. «¿Y bien? ¿De qué se trata?» Beatriz cerró la puerta. Miró hacia las escaleras. Aisha estaba allí arriba, escondida, como siempre. «Lo primero que necesito es que me prometas absoluta discreción». Sara se cruzó de brazos. «Soy periodista, no escritor confesional. Si la historia es relevante, la publico. ¿Aunque ponga en riesgo vidas?» Sara dudó. Luego suspiró. «Depende de las vidas de quienes estén en juego y de los riesgos que corran». Sacó la grabadora de su mochila. «Empecemos por el principio». Beatriz lo contó todo. La chica en la playa, Carmen, el rescate, la visita de Rafael, el nombre Amara, la deportación. Sara escuchaba en silencio, tomando notas, grabando. Su rostro permanecía neutral, pero Beatriz podía ver la atención intensa tras sus gafas. Cuando Beatriz terminó, Sara apagó la grabadora. «Estás albergando a un inmigrante ilegal. ¿Sabes que eso es un delito?» «Ser. ¿Y aún así me estás diciendo esto?» «Porque necesito que averigües qué esconde Rafael Sousa». Beatriz se inclinó hacia adelante. «No solo busca a la niña. Está desesperado por encontrarla». «¿Por qué?» 8 personas fueron deportadas ese día. ¿Por qué es tan importante una niña de 8 años? Sara tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Buena pregunta». Tomó el papel con el nombre de Amara. «¿Puedo quedármelo?» «Sí, puedes. ¿Pero necesitas algo más?» Sara sonrió por primera vez. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que había olido sangre. «Necesito una razón, y creo que sé dónde encontrarla». Guardó el papel. «Ya he investigado a Rafael Sousa. Corren rumores de que no solo intercepta inmigrantes, los extorsiona, cobra para dejar pasar a algunos, y los que no pagan, desaparecen». Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo desaparecen? ¿Cómo es que nunca se encuentra su cuerpo?», preguntó Sara poniéndose de pie. «Investigaré, pero necesito tiempo. 2 semanas, quizá 3. ¿Puedes mantener a la chica escondida hasta entonces?» «No tengo elección». Sara caminó hacia la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. «Espero que sepas en qué te estás metiendo. Rafael Sousa no solo es corrupto, es peligroso. Y si descubre que tienes a la chica...» Ella no terminó la frase. No le hacía falta. Los días siguientes fueron una especie de falsa tregua. Carmen no regresó. Beatriz se enteró a través de una breve conversación en el mercado de Cedeira de que la anciana estaba hospitalizada, pues el cáncer finalmente había vencido. Beatriz y Aisha se quedaron solas en la casa de piedra, 2 almas suspendidas entre el miedo y la esperanza. Pero algo cambió. Aisha empezó a hablar. Al principio, palabras sueltas, luego, frases cortas. Su español era fragmentado, mezclado con francés y lo que Beatriz supuso que era Wolof, el idioma de Senegal. «Mamá, se acabó», dijo Aisha una noche mientras dibujaba. Se lo llevaron los hombres. Beatriz se sentó a su lado. «Lo siento mucho, Aisha. La niña no dejó de dibujar. Dijo que nos calláramos, dijo que volvería». Aisha hizo una pausa. Miró a Beatriz. No regresó. «Quizás vuelva algún día», dijo Beatriz, pero sabía que era mentira, y por la expresión de Aisha, ella también lo sabía. «¿Te quedas?», preguntó Aisha en voz baja. «¿O te vas también?». La pregunta cortó como un cuchillo. Beatriz tomó la mano de la niña. «Me quedaré.
Era una promesa, y Beatriz Santorum Ribeira, traicionada, abandonada y destruida, decidió que esta vez cumpliría su palabra. Aunque cueste todo. Sara Mendoza llamó la 11ª noche. Beatriz corrió a lo alto del acantilado para responder. «Encontré algo», dijo Sara con la voz vibrando de emoción. «Grande. Más grande de lo que pensaba». «¿Qué?» Rafael Sousa no solo extorsiona a inmigrantes, trabaja con una red de tráfico de personas. Falsifican documentos, prometen un salvoconducto y cobran cantidades exorbitantes. Y a quienes no pagan, les garantiza que serán deportados o asesinados. Beatriz sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y Amara? Amara tenía algo que él quería: documentos, fotos, pruebas de su implicación. Iba a denunciarlo al llegar a España. Sara respiró profundamente. Por eso la deportó tan rápido, y por eso busca a su hija. ¿Por qué la hija? Porque cree que Amara le dio los documentos antes de que la capturaran. El mundo de Beatriz se detuvo. ¿Tiene Aisha los documentos? Ella debe saber dónde están, o Rafael lo cree. Beatriz miró la casa, la ventana iluminada de la habitación de Aisha. ¿Qué debo hacer? Pregúntale. Averigua si sabe algo. Luego llámame. Lo publicaré todo. Pero necesito pruebas concretas. ¿Qué pasa si Rafael llega aquí antes? Sara permaneció en silencio por un momento. Así que corres. La llamada finalizó. Beatriz regresó a casa con el corazón acelerado. Subió a la habitación de Aisha. La niña estaba acostada, casi dormida. Aisha, dijo Beatriz suavemente, necesito preguntarte algo. La niña abrió los ojos. Tu madre te dio algo antes de que se la llevaran. ¿Papeles, un sobre, algo? Aisha frunció el ceño, confundida. Mamá dio... Ella dudó. Muñeca. ¿Muñeca? Aisha señaló la esquina de la habitación, la muñeca de trapo que Beatriz había visto el primer día. Beatriz cogió la muñeca. Era vieja, desgastada y llena de parches. La apretó. Sintió algo duro dentro. Con dedos temblorosos, encontró una costura suelta y la abrió. Dentro, envuelto en plástico, había una pequeña unidad flash USB. Beatriz miró a Aisha. Tu madre era muy valiente. Aisha asintió y las lágrimas corrieron por su rostro. Como usted. Pero entonces, en mitad de la noche, Beatriz escuchó. Motores. Ni un solo jeep. Varios. Corrió hacia la ventana. Los faros iluminaban la carretera. 4 vehículos. 10 hombres, quizá más. Rafael Sousa venía a reclamar lo que por derecho le pertenecía. Beatriz recogió a Aisha en sus brazos. Tenemos que irnos. Ahora. ¿A dónde? Beatriz miró por la ventana trasera. El acantilado. El mar. ¿Confías en mí? Aisha la miró y asintió. Entonces corre. Salieron por la puerta trasera y descendieron por el empinado sendero hacia las rocas. Tras ellos se oían gritos. Las linternas iluminaban la oscuridad. Beatriz resbaló y se raspó la rodilla, pero siguió adelante. Aisha corría a su lado, ágil como una cierva. Llegaron a una pequeña cala escondida entre las rocas. Había un viejo barco abandonado, pero aún flotaba. «Entra». Beatriz empujó a Aisha hacia adentro. Pero antes de que ella pudiera entrar también, una mano la tiró hacia atrás. Rafael. La giró y la presionó contra la roca. «¿Dónde está?», gruñó. «¿Dónde está la memoria USB?» Beatriz le escupió en la cara. Rafael levantó la mano para golpearla, y entonces se detuvo, porque Aisha estaba de pie en el barco, sosteniendo la memoria USB. «¿Lo quieres?», dijo con voz suave pero firme. «Ven a buscarlo», y arrojó la memoria USB al mar. Rafael soltó a Beatriz y echó a correr, pero ya era demasiado tarde. El objeto se hundió en las aguas oscuras. Gritó furioso, se giró hacia Aisha. Y entonces las luces explotaron por todos lados. Cámaras, grabadoras, periodistas. Sara Mendoza estaba allí, acompañada de un equipo, y detrás de ellos coches de policía. «Capitán Rafael Sousa», dijo Sara sonriendo. «Tiene algunas preguntas que responder.
Rafael fue arrestado allí mismo, entre gritos y acusaciones. Toda la red se derrumbó, y Beatriz, sentada en la arena fría, abrazó a Aisha. «Desechaste la evidencia», susurró. Aisha negó con la cabeza. Mostró su mano cerrada. En el interior, una segunda unidad USB. Mamá dijo, «Siempre ten una copia». Beatriz rió. Lloró. Abrazó a la niña con fuerza. 3 meses después, Beatriz y Aisha estaban sentadas en el porche de su casa de piedra. El mar estaba en calma. El sol se ponía dorado. Lucía había llamado. Rogó por hablar. Dijo que su prometido, uno de los guardias que trabajaba con Rafael, había sido arrestado, que no sabía nada al respecto, que lo sentía. Beatriz colgó sin contestar. Algunas traiciones no merecen perdón, solo olvido. Sara había publicado la historia. Rafael y otros 7 oficiales fueron condenados. La red de tráfico fue desmantelada. Y Amara fue encontrada viva en un campo de detención en Marruecos y ahora estaba en camino a España, legalmente, porque su hija Aisha sería adoptada oficialmente por Beatriz Santorum Ribeira, y las madres tienen derecho a la reunificación familiar. Beatriz miró a Aisha, que estaba dibujando. Esta vez no eran barcos, eran casas con puertas abiertas y flores. «Sabes que viene tu madre, ¿verdad?», preguntó Beatriz. Aisha asintió sonriendo. «Ya lo sé. ¿Y cuando llegue, tendremos espacio?». Beatriz sonrió con lágrimas en los ojos. «Siempre tendremos espacio. Porque esta casa ya no era la casa de la abuela Dolores. Les pertenecía. De las mujeres que fueron traicionadas, abandonadas, destruidas. Y reconstruido. Juntas. Y así termina la historia de Beatriz. La mujer que fue traicionada por el hombre que amaba, pero que encontró redención no en la venganza, sino en el coraje de proteger a un hijo que nadie quería. Lo perdió todo y ganó una familia. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que el mundo entero te dio la espalda, deja un comentario, suscríbete a este canal, compártelo, porque historias como esta nos recuerdan que, a veces, lo que parece el final es solo el principio. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.